¿Qué tal, mis estimados participantes? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente. Estamos en la retroalimentación de actualización de redacción académica. Entonces vamos a empezar. En realidad, en la anterior clase vimos sobre la actualización del taller de redacción académica, como lo hemos presentado los objetivos, se ha presentado lo que es la introducción, todo eso. Ahora vamos a volver a presentar, ¿no? Bueno, lo que se ha podido apreciar, por ejemplo, son los contenidos, como acá tenemos lo que vamos a llevar en estas 4 sesiones. Tenemos como la presentación, objetivo general del módulo, competencia, producto, composición del módulo, unidades temáticas, cronograma, evaluación, ¿no? Dentro de eso está, por ejemplo, que aquí la unidad temática, como las competencias específicas, criterios de desempeño, la lengua oral y la lengua escrita, 2 estructuras de expresiones, niveles de estructura textual, cierre de la unidad. Y también tenemos trabajo práctico, ¿no?, que se va a presentar del 6 al 12 de marzo de 2026. Bueno, solamente tenemos unidad temática 2. Bien, vamos a recapitular lo que se ha avanzado en la anterior sesión. Entonces, bueno, acá tenemos la presentación también, ya se van a poder apreciar. Este material de apoyo ya está en la plataforma, donde van a poder apreciar ustedes, ¿no? Dice acá, el presente módulo, denominado Taller de Redacción Académica, tiene como propósito de fortalecer la elaboración del producto académico final, ¿no?, del PAF o del Producto Académico de Transformación PAT de las maestras y maestros que cursan programa de diplomado en la Universidad Pedagógica. El objetivo general del módulo es fortalecer las competencias de redacción académica científica de los participantes a fin de que logren planificar, redactar y estructurar de manera coherente y adecuada la introducción de su producto académico final, PAF, o su producto académico de transformación, PAT, conforme a las convenciones del discurso académico universitario. Como primera competencia tenemos desarrolla capacidades críticas y operativas de redacción académica para consolidar su PAF o PAT de forma coherente y cohesionada, integrando teoría y práctica mediante el uso adecuado de modos, discursos, normas de citación y estructurales textuales. Ahí también tenemos criterios de desempeño, ¿no?, donde dice reconoce las convenciones básicas del discurso académico escrito, produce textos breves académicos que evidencian dominio estructural y discurso, aplica criterios, ¿no?, formales de redacción científica en la escritura, redacta una introducción académica clara, pertinente y estructurada para su proyecto final. Producto, ahí tenemos, ¿no?, producción coherente y pertinente para su producción académica final o producto académico de transformación. Composición del módulo, donde tenemos el módulo de nivelación, se estructura en 4 unidades temáticas articuladas de manera progresiva, orientada al fortalecimiento de las competencias de producción de textos de los cursantes del posgrado, los cuales se desarrollan a lo largo de 4 semanas, ¿no?, como ustedes pueden hacer. Ahí tenemos unidades temáticas. En la primera unidad, lo que se ha podido apreciar es la unidad temática, donde se ha podido diferenciar lo que es la lengua oral, la lengua escrita. También se ha podido apreciar sus características, ¿no?, y además también se ha visto lo que son los niveles de estructura textual, ¿no?, lo que es el micro, lo que es el macro, el super, etc. Luego vamos a ver lo que es la unidad temática 2, tiene que ver con los modos del discurso. En la unidad temática 3 veremos también lo que son los textos dialogados, reglas básicas para la redacción científica. Y finalmente, con la unidad temática 4 estaremos terminando con el producto, llegando a ser un artículo científico. Bueno, como ustedes pueden apreciar, tenemos el cronograma del 6 de marzo al 9 de abril de 2026. Ya acá tenemos también el cronograma de actividades con la unidad temática, que está pintadito, ¿no?, que representa la semana 1 y la semana 2, semana 3 y la semana 4, ¿no? Ustedes van a apreciar con detalle, ¿no?, este contenido que está en la plataforma. Cada unidad temática se desarrolla en una semana, ¿ya? Los trabajos prácticos se presentan cada jueves de cada semana
por 4 semanas con base en el cumplimiento de indicadores de actividades de aprendizaje sujetas a evaluación. La presentación de la introducción de su producto académico final o producto académico de transformación es el trabajo final en sí. Tenemos como la evaluación se distribuiría de la siguiente manera, ¿no? Trabajos prácticos del 60%, los participantes en este caso entregarán, ¿no? 4 trabajos escritos a lo largo del módulo. La suma de las calificaciones obtenidas en estos trabajos representaría el 60% de la nota final, ¿no? Y tenemos un 40% también, ¿no? Completando el 100%, lo que es el trabajo final. ¿En qué consiste el trabajo final? Como ustedes pueden apreciar, al final del módulo, ¿no? Los participantes presentarán un trabajo final integrador en el que deberán aplicar de forma articulada las competencias trabajadas durante las 4 sesiones. Este trabajo tendrá el peso del 40% de la calificación final, ¿no? Ahí tenemos los 100%, ¿no? La nota de aprobación es 70, por si acaso, ¿no? 70. Si ustedes llegan a 70 serán aprobados, pero prácticamente si no llegan a sacar menos de 70, bueno, posiblemente van a tener una segunda instancia, en fin, ¿no? Pero de todas maneras no está tan complicado, simplemente presentar los trabajos, ¿no? Asistir, entonces no hay ningún problema. Bueno, aquí ya tenemos como la unidad 1 temática, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, la lengua oral, la lengua escrita, y veremos también los niveles de estructura textual. Es lo que se ha podido apreciar la siguiente semana, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, como la unidad temática, su competencia específica, ¿no? Es el cual analiza y comenta críticamente la propuesta del trabajo desarrollado en el diplomado, elaborando un texto que articule la superestructura, la macroestructura y la microestructura de su proyecto académico, donde se va a poder ver también los criterios de desempeño, ¿no? Bien, en este caso, por ejemplo, la lengua oral y la lengua escrita, ¿no? Son 2 estructuras de expresión, ¿no? Que inclusive hemos visto ya desde la secundaria, hemos visto también a nivel universitario, donde se ha podido pasar con diferentes docentes, ver, por ejemplo, con libros. Ya, entonces simplemente es recapitular, ¿no? Recordar en qué consiste la lengua oral y la lengua escrita. La lengua oral, ¿no? Bueno, son 2 formas de comunicación, ¿no? Que generalmente nosotros como seres humanos usamos, ¿ya? A través de 3 elementos comunicativos bien importantes, en este caso, por ejemplo, el emisor, el mensaje, el receptor, ¿no? En este momento yo estoy actuando como emisor, ¿no? Y se está comunicándose, ¿no? A través de este medio, el mensaje, y ustedes también a través de este video, ¿no? De grabación están haciendo también como receptores, ¿no? En este caso, ¿no? Como dice, ¿no? La diferencia entre lengua oral y la lengua escrita constituye uno de los pilares para comprender la especificidad de la redacción académica, ¿no? Donde se plantea que la oralidad y la estructura son modos distintos de organizar el pensamiento. La primera se apoya en la interacción inmediata y en la memoria compartida, mientras que la segunda exige una estructura explícita y duradera. ¿Qué quiere decir con eso, no? La lengua oral, ¿no? Es una comunicación inmediata, ¿no? Nosotros los seres humanos nos podemos comunicar en un momento espontáneamente, ¿no? En un momento tal vez quizás en una universidad, ¿no? Con amigos, con grupos, con docentes, donde intercambiamos, dialogamos, ¿ya? También puede ser a través de, ¿no? En un mercado, puede ser, ¿no? Cuando nosotros generalmente a veces salimos a hacer compras con la familia o tal vez solo, y hacemos intercambio, ¿no? Con las caseritas también, ¿ya? Entonces esos son formas orales que el ser humano utiliza para comunicar a través de gestos, a través de elevación de voces, ¿no? De muchas tonalidades, ¿no? Bien. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, ejemplo de contraste entre la oralidad y el estilo de escritura, ¿no? Ejemplo, podemos hacer una conversación en una entrevista, ¿no?
donde dice, por ejemplo, es un regalo y yo he recibido mucho de ella y lo que he hecho es devolver algo con mis poemas. No pienso demasiado en la posteridad, pienso en la gente que me lee ahora, ¿no? Es una entrevista de Rita Gisbert, ¿no? De Siete Voces de 1974. También tenemos otro poema, La Palabra. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras, los que cantan, los que suben y bajan. Me externo ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que no meramente se esperan, se escuchan hasta que de pronto caen, ¿no? Otro texto que tenemos también académico, ensayístico, sobre Neruda y los clásicos españoles de 1996. La poesía me dio la disciplina del idioma y la conciencia de que toda palabra tiene un linaje. No se trata de repetir, sino de dialogar con esa tradición, de reconocer que cada verso que escribimos está sostenido por siglos de voces anteriores. ¿Cuáles son sus características, no? En la oralidad espontánea, como decía, ¿no? Son frases cortas y coloquiales, repeticiones simples, no pienso demasiado, pienso en la gente, tono conversacional dirigido a un interlocutor docente. También existe el lenguaje metafórico y evocador, ¿no? Repetitivo, y el ritmo que evocan oralidad, pero fijado en la escritura, las palabras se convierten en objeto estético con musicalidad y emoción. Por otro lado, también tenemos el lenguaje expositivo y argumentativo, frases largas, consubordinadas y referencias culturales, organizaciones textual coherente, pensada para un lector académico, ¿ya? Y bueno, pues así de manera tenemos, ¿no? Finalmente dice, ¿no? Comprender la diferencia entre la oralidad y la escritura es entonces fundamental para los docentes en formación, pues les permite reconocer que la producción académica exige un lenguaje específico, una estructura definida y un estilo discursivo propio. Este módulo busca que los participantes desarrollen la capacidad de transitar de la oralidad a la escritura. Una vez que nosotros, ¿no? Que hacemos esa comunicación, ¿no? De la oralidad, ¿no? Pues también nos fortalece, ¿no? Lo que es el lenguaje escrito. El lenguaje escrito, ¿no? Ya es planificado, ya es organizada, ¿ya? Entonces podemos, por ejemplo, seguir pasos, como en este caso en un artículo científico, para que no tenga el nombre así de hecho, ¿no? Como artículo científico, ya pues tiene una estructura, ¿no? Como la introducción, ya tiene como, por ejemplo, ya lo que son las teorías, ¿no? Que se va a argumentar, fundamentar, ¿no? Un ecosistema, y donde también va a estar, por ejemplo, lo que es la metodología. Cuando hablamos de la metodología, obviamente va a estar, por ejemplo, lo que son las técnicas, ¿no? Como las entrevistas o cuestionario, y después utilización también de ciertos instrumentos, ¿no? De investigación, ¿no? Ya, y finalmente también es la que es la conclusión, ¿no? Tiene ciertos pasos, ¿no? Tiene ciertos elementos o criterios para realizar un artículo científico, ¿no? Entonces, por eso es que es organizado o planificado para que esto sea un artículo científico, ¿no? Que es de carácter científico y que se convierta realmente en ciencia. Acá también tenemos, por ejemplo, lo que son los niveles de estructura textual, ¿no? El análisis de los niveles de estructura textual, ¿no? Pues permite comprender cómo se organiza un texto académico, más allá del simple suma de frases, ¿no? Como la escritura científica, lo cual exige que cada unidad, ¿no? Desde la oración, inclusive, ¿no? Desde la oración hasta el documento completo, cumpla en realidad una función específica en construcción del sentido. En este nivel, la coherencia
no depende de la interacción inmediata, como ocurre en la oralidad, sino de la capacidad del texto para sostener un hilo argumentativo, el que el lector pueda seguir sin necesidad de aclaraciones externas. En ese sentido, los niveles de estructura del texto son, por ejemplo, acá, ustedes pueden ver, ¿no?, la microestructura, tenemos macroestructura, la superestructura, ¿no? Estos tres niveles, ¿no?, ponen atención en realidad, ¿no?, se centra en la oración. Es decir, a ver, hablamos primeramente de la microestructura, ¿no? Es lo más esencial, podemos decir que es lo específico, ¿no? ¿Dónde se centra su atención? Bueno, se centra en lo que es en la oración, en las elecciones precisas de palabras. Se refieren a aspectos como la claridad sintáctica, la redacción gramatical y el uso de tecnologías especializadas. La redacción científica requiere un texto controlado, un sintaxis que evite ambigüedades, pues cada oración debe aportar información verificable y contribuir al argumentativo, ¿no? Entonces ya ustedes, por ejemplo, pueden apreciar, ¿no?, cuando decimos microestructura, entonces se hace referencia al aspecto interno, ¿ya?, de las oraciones. Como dicen, ¿no?, acá hay que ver, por ejemplo, lo que es la gramática, la sintaxis, ¿no?, para que como redacción académica no tenga ninguna ambigüedades, ninguna falencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la educación es el espacio donde se constituyen las memorias colectivas y se proyectan las informaciones sociales, ¿no? Es una redacción académica, ¿no?, que no tiene ninguna dificultad, no tiene ambigüedades, ¿no?, donde hay, ¿no?, inclusive los conectores, el verbo mismo tiene coherencia, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hay consejos, ¿no?, para fortalecer la microestructura, ¿no? ¿Cuáles son esos consejos? Usar verbos claros, activos, ¿no?, lo cual evita paréntesis innecesarias, ¿no? También, por ejemplo, evitar oraciones demasiado largas, ¿no?, dividir en dos si hay más de una idea central, ¿no?, usar marcadores textuales, ¿no?, para relacionar enunciados, revisar la sintaxis para que no haya ambigüedad, incorporar terminologías precisas pero sin sobrecargar de tecnicismos, economías de palabra, ¿no? Esos son los consejos para fortalecer lo que es la microestructura dentro de las oraciones, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver lo que es el nivel macroestructural, ¿ya? Macroestructural. Aquí, por ejemplo, se analiza el contenido global del texto y la organización lógica de las ideas principales, ¿no? Como ustedes pueden ver, es lo grande, ¿no? Es lo grande. Este nivel muestra cómo se relacionan los bloques temáticos, por ejemplo, una introducción, el desarrollo y conclusión, o las lecciones de un artículo científico como resumen, marco teórico, metodología, resultados, discusiones, ¿no? La macroestructura responde al que se dice, las ideas centrales de su progresión lógica, ¿ya? Aquí se destacan que este nivel define la situación enunciada del autor, ¿no?, cómo se posiciona frente al lector, ¿no?, cómo se organiza la voz propia y la voz de las fuentes y cómo se construye un discurso que sea reconocible como académico. La organización macrotextual es lo que diferencia un texto científico de otros géneros escritos, ¿no?, como el literario o el periodismo. Entonces, en este macroestructural, ¿no?, como ustedes pueden ver, ¿no?, son aspectos como índice, ¿no?, como se menciona, ¿no?, como resumen, marco teórico, metodología, resultados, discusión, etc. Un claro ejemplo tenemos acá el texto, ¿no?, se construye, ¿no?, se estructura en tres grandes bloques, como primero se describe la explotación colonial, luego se analizan las formas modernas de dependencia económica, finalmente se proyecta la necesidad de emancipación. Esta organización macroestructural, macrotextual, permite que el lector siga un recorrido lógico y comprenda la tesis central. Ahora, vienen los consejos, ¿no?, algunos consejos para fortalecer la estructura. Y acá tenemos, si ustedes pueden apreciar, ¿no?, dice, definir con claridad la idea central de cada bloque temático, ¿no?
La idea central, ¿no?, es lo que te permite desarrollar, ¿ya? Y las demás ideas como ideas secundarias se adecúan, ¿no?, siempre y cuando la idea central exprese una clara precisión, ¿no? Por otro lado, es siempre relacionar las ideas principales con ejemplos o evidencias, ¿ya? Ahí están las ideas principales, pero eso tienes que argumentar, ¿no? ¿Con qué cosa? Con evidencias. También usar conectores lógicos para guiar la expresión de argumento. Estos conectores, como por ejemplo, además, sin embargo, por otro lado, lo van a dar coherencia, ¿no?, a tus oraciones, ¿ya?, para que, ¿no?, tenga mucha coherencia y lógica, ¿no?, de fácil de entender. Por otro lado, es revisar que cada bloque aporte al nuevo, ¿no?, algo al nuevo, y esté vinculado con el tema global, ¿no? Bien, esto sería, por ejemplo, en relación, ¿no?, como ustedes pueden ver, a macroestructural. Luego tenemos el nivel superestructural, ¿no? ¿Cómo se analiza esto? Se analiza al esquema formal del texto, la distribución espacial de la formación. Ese nivel no se centra en las ideas, sino en la forma típica que adopta el texto académico o científico, o bien las secciones propias de un artículo. La superestructura responde al cómo se dice, el molde discursivo que organiza la información según el tipo del texto. Entonces, como ejemplo tenemos acá el índice, tenemos introducción, ¿no? Ahí ustedes van a poder describir la introducción, de qué se trata, describir, por ejemplo, los objetivos, ¿no? Inclusive la metodología. Ahí está la justificación del estudio, cuál es la relevancia, digamos, del estudio, ver también los objetivos, lo que te llevan, en realidad los objetivos son caminos, ¿no?, que te llevan a una meta. Desarrollo de la explotación colonial, ahí está, características del sistema colonial, impactos sociales y económicos, las formas modernas de dependencia económica, la globalización y el neocolonialismo, políticas económicas y desigualdad, la necesidad de emancipación, crítica de modelos de dependencia, proyectos o proyección hacia la transformación social. Entonces, esto está desarrollada en forma de índice, lo que es el superestructural, ¿no? Como dice, se analiza el esquema formal del texto, ¿no? A eso es lo que se tiene que apuntar. Ahora, ¿cuáles son los consejos para fortalecer la superestructura? ¿No? Tenemos acá, dice, antes de escribir, elaborar un esquema con secciones claras, lo que es la introducción, lo que es el desarrollo y finalmente lo que es la conclusión. Eso es el primer paso, ¿no?, como forma de consejo. 8 es usar subtítulos o apartados para guiar al lector. ¿Qué subtítulos le vas a poner, ¿no?, para que el lector tenga realmente el interés de leer, ¿no?, en realidad, ¿no? Revisar qué parte cumple su función, ¿no?, como es de plantear, argumentar, cerrar, todo eso. También debemos saber evitar, ¿no?, algunas palabras de repeticiones, dispersas, ¿no? Cada sección debe aportar algo, ¿no? Y al final tenemos como cierre de la unidad, ¿no? La unidad 1, ¿no?, ha mostrado que la realidad y la escritura son dos formas distintas de construir. Sintético. La primera se sostiene en la interacción inmediata y la memoria colectiva, mientras que la segunda organiza la experiencia en unidades textuales que buscan coherencia y permanencia. A partir de esta distinción, se ha profundizado en los niveles de estructura textual desde la oración hasta el documento completo, evidenciando obviamente que cada nivel cumple una función específica en la producción académica. La articulación entre ambas pues permite comprender qué escribir. No es solo transcribir palabras, sino organizar el pensamiento en diferentes escalas. La precisión de la oración, la coherencia del párrafo, la lógica del texto completo y el diálogo con otros autores. De este modo, la unidad ofrece en sí una visión integral que vincula la riqueza
expresiva de la oralidad con la rigurosidad de escritura académica, preparando el docente para reconocer y aplicar estas escrituras en su PAF o PAC y su práctica profesional. Entonces, con esto, mis estimados participantes, podemos ya ir cerrando, ¿no?, lo que es con la retroalimentación. Son las cosas que se ha podido apreciar, ¿no? No es lo que es la oralidad y lo que es lenguaje escrito, ¿no? Lenguaje oral, lenguaje escrito, donde hemos podido apreciar la diferencia que existe, ¿no? Y obviamente nosotros, como para adentrarnos a la escritura, tenemos que dominar, tenemos que saber, ¿no?, en qué consiste la oralidad, ¿no?, como tal. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la lengua escrita, bueno, pues acá se requiere para una redacción académica donde, ¿no?, se organiza, se planifica, ¿no?, ya sea, por ejemplo, un ensayo, ya sea un artículo científico, ya sea una tesis, ya sea una tesis doctoral o maestría, donde realmente nosotros tenemos que organizar, ¿no?, ¿cómo? A través de microestructura, macroestructura y superestructura, ¿no?, donde se ha podido ver. Ustedes van a poder apreciar también, ¿no?, este textito, este material de apoyo que está en la plataforma. Bien, dicho eso, mis estimados, tenemos ya la primera actividad, como ustedes pueden ver, ¿no?, actividades de evaluación de unidad temática 1, ¿no? ¿En qué consiste? Trabajo práctico. ¿Ya? Este trabajo práctico, bueno, se tiene que realizar del 6 al 12 de marzo en realidad, ¿no? Se tiene que presentar hasta el día jueves, ¿no?, su trabajo. Como dice, envía la tarea con el nombre de estudiante seguido del, ¿no?, ejemplo, Juan Ramírez, ¿no? Esa es la tarea que se tiene que enviar con ese tenor. Ahora, ¿cuál es en sí la tarea que tienen que realizar ustedes, ¿no? Como dice aquí, los participantes elaborarán un texto comentando la propuesta de trabajo que han desarrollado a lo largo del diploma. Para ello, el escritor deberá contemplar los siguientes puntos. Una, descripción detallada de la superestructura de la propuesta, un índice claro de la macroestructura, de lo que nosotros hemos apreciado, la redacción de un párrafo, idea principal, secundaria, conectores desde la microestructura. Eso es lo que se tiene que ver, ¿no? Ya, bien, acá también tenemos los materiales de apoyo. Ahora, también tenemos lo que va a estar, por ejemplo, en la plataforma, es esta, ¿no? Esta ya está en la plataforma, como dice ahí, ¿no? Repito, acá sería más detallado, como ustedes pueden apreciar. Dice, ¿no?, los participantes elaborarán un texto comentando sobre la propuesta de trabajo que han desarrollado a lo largo del diplomado, ¿no? Para ello, el escrito deberá contemplar los siguientes puntos. Una redacción detallada de la superestructura de la propuesta, de lo que sí hemos visto, un índice claro de la macroestructura, ¿no? 3, la redacción de un párrafo, idea principal, secundarios, conectores desde la microestructura. Eso es en realidad lo que se tiene que hacer como trabajos radiográficos. Pero también existe, ¿no?, el formato que deben presentar, ¿no? El documento deberá estar presentado en Word, debe cumplir con las normas APA de la 7ª edición, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta, ¿no?, los márgenes, ¿no?, las sangrías, ¿no?, las citas, que es bien importante, ¿no? Lo cual dice, debe llevar nombre y apellido en la tarea y el archivo, no simplemente, digamos, en la tarea, ¿no?, debe estar, o sea, también en su tarea debe haber el nombre y en el archivo también su nombre y apellido debe estar. La tarea, o envíe la tarea con el nombre del participante seguido, dice, no, ejemplo, Juan Ramírez. Tarea 1, ¿no? Tarea 1, ejemplo, Juan Ramírez, así. Bueno, tenemos el producto de la primera actividad, ¿no? Un documento que cuente con 3 partes basadas en los PAF o PATs de los participantes. Una descripción detallada de la superestructura de la propuesta, un índice claro de la macroestructura. 3, la redacción de un párrafo, idea principal, secundaria, conectores desde la microestructura. Esto lo pueden hacer, digamos, en 2 o 3 hojas, ¿ya? Ahora, para que ustedes tengan conocimiento, la actividad se califica sobre 15 puntos.
¿no? Entonces van a poder apreciar, ¿no?, con más detalle, ¿no?, esta instrucción, ¿no?, en la plataforma. También está, yo he dejado muy aparte también, ¿no?, debajo de esta instrucción, actividad, hay otro, ¿no?, material de apoyo que yo sé proporcionar, que está en la plataforma ya también colgado. Entonces ahora ustedes me pueden presentar hoy día, hoy miércoles, me pueden reenviar sus trabajitos para que ellos se les pueda corregir, ¿no?, y de esa manera dar un visto bueno también, ¿ya? Bien, bueno, eso sería, mis estimados participantes, en relación a esta clase de retroalimentación, ¿no?, que hemos jugado hoy martes. Bueno, pues hasta luego, un gusto.